Buenas tardes. Hoy vamos a hacer el conversatorio de los capítulos del 6 al 10 de Cien años de soledad. Vamos a empezar. Primera pregunta. ¿En qué se convirtió Arcadio? ¿Qué fama cogió y quién lo enfrentó? Eh, Dana Salomé. Se convirtió en el cargado de Macondo. Cogió la fama de ser el gobernador más cruel y lo enfrentó la mamá, o sea, Úrsula. Correcto. Segunda pregunta. Úrsula, ¿qué hizo? ¿Qué le decía? ¿En qué figura se convirtió ella en el pueblo? ¿Cuáles fueron las cosas que restableció? Sebastián Álvarez. Pues le dio una vergüenza, le decía que Oliveira era de mala madre, se convirtió en quien mandaba en el pueblo, restableció la misma dominical, suspendió el uso de brazaletas rojos y descalificó los bondos. Tercera. Úrsula, con quien buscó consuelo por tantas decepciones. ¿Cómo era la reacción de esa persona al ella hablarle? ¿De qué hablaba? Valentina Obando. No le escucho. Carolina. Mm, ¿Cuál es la pregunta, Reiner? Espere. Úrsula, con quien buscó consuelo por tantas decepciones. ¿Cómo era la reacción de esa persona al ella hablarle? ¿De qué le hablaba? Con, con el marido olvidado, estaba triste con las noticias. Le habló que le hablaba de Aureliano. Le decía que se había ido a la guerra y que a Cardio solo le daba vergüenza a la familia. Sí. Y ya. Bueno, la otra. ¿Quiénes se iban a casar? ¿Cuáles fueron las donaciones y arreglos que hizo Pietro Crespi a la iglesia para la boda? ¿Cómo fue que murió Pietro Crespi y por qué? Valentina Bando. No, yo. Dana. Bueno, Se iban a casar Amaranta y Pietro Crespi. Pietro Crespi donó al templo una armonía alemán y organizó un coro infantil. Se murió cortándose las muñecas a navajazos porque Amaranta no quiso casarse con él. correcto. La otra. Estuvo Arcadio detrás de su madre, a quien le pagó Pilar Ternera para que estuviera con su hijo. ¿Cómo se llama? ¿Tienen hijos y cuántos? Carolina. El coronel Gregorio Stevenson habló con Arcadio, le dijo que tenía malas noticias sobre los últimos focos de resistencia liberal. No, dice, sí le pagó a Santa Sofía de la Piedad. Tuvieron una niña a la cual todavía no le ponen nombre. Bueno, la siguiente. ¿A quién le instauraron una denuncia? ¿Y por qué? Bueno, Arcadio recibió una denuncia en contra de José Arcadio. Se decía que empezó arando su patio y había seguido derecho por las tierras contiguas.
derribando cercas y arrasando ranchos con sus bueyes, hasta apoderarse por la fuerza de los mejores predios del contorno. Bueno, siguiente. ¿Quién era el que llegó a Macondo con una apariencia vieja e indefensa? ¿Qué habló y con quién? El coronel Gregorio Stimson habló con Arcadio y le dijo que tenía malas noticias sobre los últimos focos de la resistencia liberal. Correcto. Laura. ¿Cómo murió Arcadio? ¿Qué sentía y qué pensaba? ¿Cuál fue la petición de él? Sebastián Álvarez. Fue fusilado en el muro del cementerio. No sintió miedo, pensaba en Vísula y en su hijo que iba a nacer. Antes de morir pidió que su hijo era mujer, le pusieron Vísula y que si era varón, José Arcadio. No por él, sino por el abuelo. ¿Qué gritó Arcadio antes de morir? Dana. Grito cabrones, viva el Partido Liberal. Correcto. Leslie, sigue usted. Capítulo 7. Primera, ¿a quién pusieron preso y lo condenaron a muerte? ¿Cómo fue la reacción de su madre? ¿Qué fue lo que lo llevó? Dana. Condenaron a muerte a Aureliano. La reacción de la madre fue de sorpresa, porque supo que el hijo estaba vivo. A la cárcel le llevó un dulce de leche y un arma. Correcto. 2. ¿Quién era Roque Carnicero y por qué ninguna mujer quería acostar con él? André Felipe. Roque Carnicero era un hombre de confianza del coronel, No. ¿cierto? Dana. Yo solo sé la primera parte de la pregunta, que es que el coronel Roque Carnicero fue el coronel que le tocaba fusilar a Aureliano. Correcto. Ninguna mujer se quería casar con él porque no querían saber cómo iba a morir cada persona. La 3. ¿Entre quiénes empezó la otra guerra? ¿Quiénes fueron? ¿A qué fueron? ¿Y por dónde? André Felipe. Es Dana, yo no soy. No me la sé. Leslie, respóndalo usted. Entre el capitán Roque y la divina providencia. Se fueron el capitán Roque, sus 6 hombres, el coronel Aureliano Buendía, a salvar al liberal Victorio Medina. Y se fueron por el camino con que José Arcadio consiguió fundar a Macondo. 4. En verdad, el coronel Aureliano Buendía, ¿y cuál es la leyenda de él? Dana.
Activa el micrófono. No murió. Se decía que se fue con Roque Carnicero y con sus 6 hombres para gobernar. Bueno, sí, eso. Correcto. 5. ¿Para dónde se pasaron a vivir Rebeca y José Arcadio? ¿Qué pasó con José Arcadio? ¿A quién culparon de lo que pasó con él? Respóndalo usted. Se pasaron a vivir a la casa que había construido Arcadio. José Arcadio apareció en el dormitorio muerto, pero sin ningún área en el cuerpo. Y de todo eso culparon a Rebeca, ya que su testimonio era difícil de creer. 6. ¿Cómo fue la crisis de Rebeca después de la muerte de José Arcadio? La crisis de Rebeca fue muy fuerte, ya que ella metió la mano no me acuerdo en qué, pero se quemó la mano y de ahí empezó a usar una banda roja, una banda negra en la mano. No. Rebeca no volvió a abrir las puertas de la casa, se volvió muy solitaria, amargada, se aisló de la familia y llegó a matar a un ladrón. 7. ¿Qué le dijo Pilar Ternera cuando le leyó las cartas? ¿Qué fue lo que le pasó 2 días después a Aureliano? Respóndalo usted. Pilar Ternera, después de extender y recoger los naipes 3 veces, le dijo: no sé lo que quiere decir, pero la señal es muy clara. Cuídate la boca. 2 días después, alguien le dio una ordenanza, un tazón de café sin azúcar. Y la ordenanza se lo pasó a otro, y este a otro, hasta que llegó de mano en mano al despacho de Aureliana. No había pedido café, pero ya que estaba ahí, el coronel se lo tomó. 8. ¿Quién era el nuevo pretendiente de Amaranta? ¿Qué era lo que él le decía que iba a hacer cuando saliera de la cárcel? Prometió lo dicho, ¿y qué fue lo que le dijo Amaranta? Dana. El nuevo pretendiente de Amaranta era Generaldo Márquez y le decía que se iba a casar con ella. Amaranta lo rechazó y le dijo que no se iba a casar con nadie y menos con él, ya que él quería tanto a Aureliano que se iba a casar con ella porque no se podía casar con Aureliano. Correcto. 9. ¿Con qué noticias llegó el emisario? José Arcadio murió. Dana. Llegó con la noticia que cuidaran mucho a papá porque él iba a morir y José Arcadio sí murió. Reina sigue. Capítulo 8. Primera. Aureliano José, ¿de quién se enamoró? ¿Cómo se enamoró y qué tuvieron? Carolina. Aureliano se enamoró de la tía. Decía que él le tenía mucho miedo a la oscuridad y entonces él se metía debajo de la cobija con la tía, pero en ese momento él era consciente de que la tía estaba desnuda, o sea, Amaranta. Y en ese momento él quería sentir su respiración hasta el amanecer y de ahí no solamente durmieron desnudos, sino que compartieron
caricias interminables. Y una vez se estaban besando y Úrsula casi los descubre y le preguntó que si quería mucho a la tía y él le contestó que sí. Pero luego él lo mató una bala perdida no me acuerdo más. Correcto. Segunda, ¿a quién le mostró la carpa que le lleva a Úrsula desde Santiago de Cuba? ¿Qué papel tenía esa persona en el pueblo de Macondo? El general conservador José Raquel Moncada y era alcalde de Macondo desde que terminó la guerra. Tercera, ¿qué fue lo que creó e implantó en Macondo? Bueno, consiguió que Macondo fuera erigido en municipio. Cuarto, ¿quién era Bruno Crespi y qué parentesco tenía con la familia Moscote? Carolina. Es un técnico de piano extremadamente tímido que convierte en el centro de un triángulo amoroso y en la causa de la rivalidad eterna entre Rebeca y Amaranta. Tras perderlas a ambas, se suicida y no sé qué parentesca tenía con la familia. Entonces, Bruno Crespi era el hermano menor de Pietro y era esposo de Amparo Moscote. Quinta, ¿quién volvió de la guerra? ¿Qué fue lo que pasó entre Amaranta y él? Dana. Quien volvió de la tierra, de la guerra fue José Arcadio. Y lo que pasó entre Amaranta y él fue lo mismo de siempre, que se acostaban. Y cuando él llegó de la guerra, Amaranta lo esquivaba y evitaba que se encontraran así en ocasiones repentinas. Sí. Sexta. ¿Cuántas madres con sus niños aparecieron diciendo que eran hijos de Aureliano? En total, ¿cuántos hijos eran de él? ¿Cómo se llamaban? Bueno, aparecieron 17 mamás con 17 hijos, que eran en su mayoría iguales a Aureliano Buendía. 7. ¿Cómo murió el Aureliano José y quién lo espera en la cama virgen a la medianoche? Carolina. ya voy, espérate. Ay, no. No, Reiner, no me la sé. El capitán intentó catearlo por la fuerza y Aureliano José, que andaba desarmado, se echó a correr. Los soldados desobedecieron la orden de disparar. Ciego de furia, el capitán le arrebató entonces el fusil, se abrió en el centro de la calle y apuntó. Sigue Leslie.
Capítulo 9. ¿Con quién volvió a hablar Amaranta para darse una oportunidad en el amor? Carolina. Respóndala usted. El coronel Gerineldo Márquez. 2. Porque Amaranta le dice que no a Gerineldo Márquez. Dana. Le dice que no porque no quería estar con nadie en ese momento después de toda la desgracia que había pasado antes. Lo rechazó debido a que su sobrina Remedios la Bella se estaba enamorando de él y le coqueteaba demasiado. 3. ¿Quién es Remedios la Bella? ¿Por qué se llama así? Carolina. Remedios la Bella es la hija de, si no soy mal, de Santa Sofía de la Piedad. Ella supuestamente tiene una belleza inigualable y no se hablan de belleza solamente físico, sino también porque es, ¿cómo se dice eso? Por la mentalidad y que todos los hombres se morían por ella. ¿Qué era lo- que todos los hombres se morían por ella, que decían que ella era una mujer de otro, como de otro planeta, porque a veces había que ponerle hasta cuidado porque dibujaba en el baño con la misma materia fecal y no sé lo otro. Correcto. ¿A quién iban a fusilar y cuál fue su petición? Respóndala usted. Al general y alcalde en ese momento, José Raquel Moncada. La petición fue que le llevaran a su esposa, que vivía en territorio liberal, los lentes, la medalla, el reloj y el anillo. 5. Aureliano se iba a fusilar, ¿por qué? ¿Quién se opuso? ¿Y por qué le retiró el fusilamiento? Respóndala usted. Gerineldo Márquez, porque lo acusaron de traición. Ante esto, la que yo puse el Aureliano Buendía le retiró el fusilamiento para que le ayudara a terminar la guerra. Venga, ándale. Voy. Capítulo 10. ¿Con quién se casó Aureliano II y a quién engendraron? Sebastián Álvarez. Aureliano se casó con Pilar Ternera, tuvieron un hijo a quien llamaron Aureliano José. No. Él se casó con Fernanda del Carpio y engendraron a José Arcadio. Segunda. ¿A qué se dedicaba José Arcadio II y Aureliano II? Sebastián. Se dedicaba José Arcadio a poder mover objetos y suscitar situaciones similares a fenómenos paranormales. Y Aureliano se dedicaba a fabricar pescaditos de oro como oficio. Tenían un hijo con Pilar Ternera, a quien llamaron Aureliano José. No. José Arcadio se dedicaba a la crianza de gallos de pelea y Aureliano II se dedicaba primero a leer libros y manuscritos y luego a tocar el acordeón.
¿Qué tenían en común José Arcadio y Aureliano? Carolina. Eh, él es el primer hijo de Úrsula Guarín y José Arcadio Buendía, que tienen un gran nieto. Y el parentesco, además de que cuando estaba muy pequeño tenían las mismas acciones y todo el mundo creía que las imitaban, era que una vez Santa Sofía de la Piedad le dio una limonada al otro y más tardó el otro en probarlo que el uno le dijera que le faltaba azúcar. Y si no estoy mal, esa es el parentesco. No, pero lo que tenían en común único era que tenían los dos una misma novia llamada Petra Costés. Bueno, la última. ¿Con cuál de los dos tuvo Petra Costés un hijo? Dana. Bueno, Petra Costés tuvo un hijo con Aureliano II. Ya, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Ya.